o unidos por el error? Estudio Bíblico Maná te invita a estudiar el libro de Gálatas. Cuando somos confrontados con la opinión, ¿sacrificamos la verdad por la unidad o la unidad por la verdad? Nuestro Mesías mismo dijo que Él vino a traer espada y no paz. Mateo 10:34. Si no queremos sacrificar la verdad por la unidad o la unidad por la verdad, entonces lo siguiente que debe pasar de la teología a la prueba de las Escrituras. Primero, incluyendo a los Gálatas, observa y guarda la Torá de Elohim. Segundo, ¿es verdad que observar la Torá de Elohim es esclavitud? Tercero, ¿es verdad que la libertad que tenemos en Yeshua es diferente a la Torá de Elohim? Cuarto, ¿es verdad que observar la Torá de Elohim está contra el Evangelio? Quinto, ¿es verdad que Pablo enseñó en contra de la circuncisión, ya que es parte de la Torá de Elohim? Acompaña a la pastora Pili Alfaro a este apasionante estudio bíblico Maná. Suscríbete a nuestro canal Israel Casa Integral, una producción de Israel Casa Integral. En el estudio bíblico devocional, acompaña en la enseñanza de hoy. Perfecto. Teniéndonos listos, quiero que todos participemos en el chat, que todos estemos conectados en el chat. No vi, Pastor Alfaro, a los hermanos, a Paola y a Carlos, posiblemente no están conectados ahí. Ayúdame, por favor. Entonces, en el tema que vamos a trabajar hoy, vamos a tomar digámoslo como una continuación a lo que hemos venido desarrollando en Torah. Y vamos a hacer una recopilación de lo que yo he enseñado y luego avanzo y espero avanzar porque ahora voy a entrar, si Adonai me lo permite, los programas que siguen van a ser las 5 preguntas ya resueltas. Ya hemos tomado toda la introducción del libro de Gálatas. Ya hemos dado el capítulo 1, ya hemos llegado al capítulo 2, voy a entrar al capítulo 3 y al final voy a hacer las 5 preguntas que tiene el libro de Gálatas, que son las 5 preguntas con las cuales se ha desviado el evangelio hacia otras corrientes y necesitamos aclarar las preguntas. Con todo lo que he dado, por supuesto. Pero la clase de hoy es fundamental para poder entender. Abra su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 3. Ya hemos hablado acerca del 1, hemos hablado del por qué Pablo está peleando con aquellas entidades que se venían a pelear contra el evangelio de Yeshua, y Pablo está aclarando doctrina de Torah. Acuérdense muy bien que cuando vino Yeshua confirmó la Torah y que nunca abolió Torah, sino que confirmó la Torah en la doctrina de la Torah. Luego viene Pablo y Pablo no está tergiversando la Torah, Pablo está confirmando la enseñanza de Yeshua en Torah. ¡Qué magnífico! Ahora vamos entonces a entrar en la parte número 3, ¿verdad? Y dice la palabra, Baruch atah Adonai noten hatarato. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, antes cuyos ojos Yeshua HaMashiach fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Hace la pregunta Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu, el Ruja, por las obras de la Torá, por las obras de la ley Torá, o por el oír con fe? Entonces, tremendo, porque está haciendo una aclaración de Torah muy, muy importante. ¿Tan necios sois?
habiendo comenzado en el Ruja, ahora vais a acabar en la carne. Pues vamos a aclarar el concepto. Primero que todo, recordemos que en las primeras clases mostré estas gráficas. Mostré que Pablo es un seguidor del Mashiach. Acuérdense que quien le predicó el evangelio a Pablo no fue un hombre humano, fue celestial, fue entre él y Mashiach, ¿verdad? Realmente la conversión de Pablo fue directa con el Mashiach, tremendo. Luego vemos que él dirige una congregación que no es separada de Israel, sino una congregación que está en Israel, pero con base doctrinal de Moshe, la misma de Yeshua. Y luego vemos que viene la casa de Efraín y a Pablo se le entrega el evangelio a los gentiles o a la casa de Efraín, que es lo correcto decir. Y entonces dentro de eso viene lo que es la infiltración de los fariseos, que lo vimos la semana pasada, la casa de Shammai y la casa de Gilel, que se infiltran para causar que la forma de la predicación en Mashiach cambie el destino. Entonces la casa de Shammai y la casa de Gilel quieren que aquellos que quieran pertenecer a Israel se circunciden y primero se tengan que circuncidar y segundo tienen que seguir las leyes orales de la casa de Shammai y la casa de Gilel. Cosa que Pablo refuta completamente, ¿verdad? Porque volvemos a repetir lo que he repetido desde el principio. Si alguien llega al Mashiach y cree que se tiene que circuncidar primero para ser salvo, es un error doctrinal enseñar esto. Porque entonces no necesitamos a Yeshua, necesitamos simplemente la circuncisión. Pero cuando llegamos al Mashiach, lo primero que debe haber es llegar al Mashiach y tener una relación de arrepentimiento y convenio con Mashiach para luego empezar el proceso para la circuncisión de la carne. Porque primero hubo la circuncisión en el espíritu y luego viene la circuncisión de la carne. Esto está hablándose para la casa de Efraín. Entonces Pablo está corrigiendo toda esta cantidad de infiltraciones que hay en el tiempo de el primer siglo que voy a hablar. Porque, a ver, no entiendo porque tengo que devolverme aquí. Todo esto que estoy explicando es sumamente importante, porque a veces por no entender esto es que digamos, la reforma ha tenido un ataque violento hacia la Torá. Nunca le hicimos una auditoría, simplemente repetimos lo que otros repitieron y cuando los pastores fueron a los diferentes institutos teológicos o universidades de reforma, esto fue lo que aprendieron. Nosotros no los podemos criticar ni los podemos juzgar. Esto fue lo que ellos aprendieron, solo que lo aprendieron sin haber hecho una auditoría escritural, ¿verdad? Como lo que estamos haciendo hoy en día, mirando con letra verdaderamente clara el contexto histórico, el contexto geográfico, el contexto cultural, el contexto que había para ese siglo. Hoy en día ya estamos aprendiendo que tenemos que mirar todo eso para hacer un estudio. Ahora, recordemos entonces en Torá cómo se estudia. A ver, hagamos un momento y póngame mucho cuidado. Cuando nosotros nos vamos al contexto cultural, histórico, geográfico, religioso de lo que es Israel en el antiguo Medio Oriente, es muy importante entender Israel, las 12 tribus en el antiguo Medio Oriente. Es muy importante entender Israel en el antiguo Medio Oriente, en los patriarcas, antes de las 12 tribus de Israel. Si eso no se entiende, si ese recorrido no se entiende, llegamos a Gálatas y nos quedamos perdidos en la historia. Ahora, luego nos vamos al
judaísmo, óigame bien, después de conocer el Israel del antiguo Medio Oriente, cómo eran los convenios en el antiguo Medio Oriente, cómo era la parte histórica del antiguo Medio Oriente, cómo era la parte geográfica del antiguo Medio Oriente, cómo era la religiosidad de ese tiempo, todo el contexto, entonces vamos al judaísmo del segundo templo. Y el judaísmo del segundo templo tenemos a Yeshua en vivo y en directo. Ahora, entonces, el judaísmo del segundo templo, religiosamente, culturalmente, históricamente, geográficamente, se desenvuelve en otro contexto diferente. Están aquí, ¿verdad? Y luego vamos, después del judaísmo del segundo templo, nos vamos a lo que es el primer siglo de la iglesia primitiva, o sea, después de la muerte de Yeshua, después de lo que tiene que ver con después de la destrucción del templo. Ya ahí todo es diferente, culturalmente, religiosamente, históricamente, geográficamente. La palabra sigue siendo la misma. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Adonai permanece para siempre, ¿verdad? Pero los ciclos empiezan a cambiar y esto es lo que nosotros necesitamos entender. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Entonces tenemos los seguidores del Mashiach en Pablo, o sea, Pablo está tomando a las personas y llevándolas a Mashiach en Torah. Luego viene la parte de los fariseos, que ellos querían infiltrarse y quitar lo que era Mashiach y pasar al judaísmo sin Mashiach. Y la pelea de Pablo era, ¿cómo se les ocurre que después de haberles expuesto al Mashiach, ahora ustedes quieran devolverse? Estamos hasta aquí, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vemos que en los primeros episodios de la iglesia primitiva, lo que hemos llamado iglesia primitiva, estos seguidores, después de la muerte de Pablo, de los apóstoles, mueren los apóstoles y viene la segunda etapa. Y aquí esta segunda etapa es donde vamos a tener mucho que ver con estas cartas para entender por qué entonces, qué fue lo que pasó en ese nivel que hoy en día nos cuesta tanto entender el libro de Gálatas a la luz de la Torá. Déjame llevarte ahí. Vienen los seguidores del Mashiach, viene la casa de Efraín y hay un corte. O sea, la casa de Efraín corta con la Torá, corta con los mandamientos, corta con todo lo que tenga que ver con la casa de Judá o el paquete completo de Israel. Dice, nosotros ya no tenemos nada que ver con ellos, ahora ellos son los que ya están perdidos, ahora somos nosotros y es lo que se encamina después como la iglesia neotestamentaria. Si esto no se entiende hoy en día, entonces partimos del hecho de que cuando nosotros llegamos a la vida de la Reforma, creímos que nosotros éramos la iglesia verdadera y que ya Israel no existía. Eso fue lo que nos vendieron en el paquete teológico. Hoy tenemos que hacerle auditoría a eso, porque el Padre nos está pidiendo retornar. Y esa es la pelea que hay tan profunda. Entonces venga conmigo a Gálatas capítulo 4, verso 8. Pablo está haciendo en Gálatas 3 un llamado a decir, óigame un momentico, ¿cómo se van a desviar de Yeshua? Y en Gálatas 4, 8, Pablo está diciendo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Adonai, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Adonai, o más bien siendo conocidos por Adonai, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizarte? Dice Pablo, un momentico. ¿Cómo después de que ustedes conocieron a Mashiach, se quieren devolver a sus dioses
paganos. ¿Y cómo es que ustedes, después de haber conocido al Mashiach, se quieren esclavizar de nuevo cuando la Torá lo que quiere es traerles libertad espiritual? Entonces necesitamos analizar eso que Pablo está hablando en el libro de Gálatas. El libro de Gálatas tiene que ser estudiado por todo Israel, casa integral y todo el que quiera llegar verdaderamente al entendimiento de Torah. Es un libro necesario en la parte esencial del estudio. Entonces, Gálatas nos muestra que hay dos grupos, ¿verdad? Un grupo que empieza a entender el libro de Gálatas desde la perspectiva de Torá, y hay otro grupo que empieza a entender el libro de Gálatas desde una perspectiva separada de Israel. ¿Cuál fue el que más surgió? ¿El que estaba pegado a Israel o el que estaba pegado separado de Israel? Contéstenme ustedes. ¿Cuál fue el que más surgió? El que estaba pegado a Israel surgió. No estoy hablando de Judá. Digo, miren la gráfica anterior. Judá es la casa de Chamai y la casa de Gilel. Ellos no reconocieron nunca al Mashiach. Ok, unos de ellos se pasaron aquí. Pero los que se pasaron aquí exigían la circuncisión. Pablo está peleando con ese grupo. Luego viene un proceso donde muere Pablo, mueren los apóstoles. ¿Y qué es lo que sucede? La casa, los que vienen siguiendo, digamos, la congregación, la asamblea, la eclesía del primer siglo, deciden separarse completamente de Israel, de Torah y todo lo que tenga que ver con Torah. ¿Y qué siguen? Siguen la iglesia primitiva del primer siglo. ¿Eso estaba mal? Veámoslo sí, veámoslo no, para que podamos capacitarnos. Diga conmigo, posiblemente hemos sacrificado la verdad por el error o por la unidad. Porque cuando nos unimos por una misma causa, pero dejamos varios aspectos fuera, nos estamos uniendo por esta causa, pero vamos a dejar todo esto aquí afuera porque es que esto no nos une y entonces podemos sacrificar la verdad por el error. Estamos hasta aquí, ¿verdad? Dígame si estoy diciendo algo nuevo. A ver, entonces entremos. Vemos entonces que las etapas de la eclesía, de la asamblea del primer siglo, empiezan de esta manera. Escúchame, esto será parte fundamental de toda tu vida de estudio bíblico para siempre. Así que póngale mucho cuidado. Existía una asamblea del primer siglo, ¿verdad? Después de la muerte del Mashiach, empieza el primer siglo. Y esa asamblea antigua dura del siglo I al siglo VI. Voy a decirte qué pasaba con la asamblea de la antigua. Celebraban Shabbat, celebraban las fiestas, no tenían iglesias cristianas, no existían las iglesias cristianas, iban a las sinagogas, estudiaban Parachá, todo de Parachá en Parachá. Era el estudio de la Torá. ¿Por qué, pastora? Porque no había Nuevo Testamento. ¿Me entiendes? No había Nuevo Testamento. ¿Qué había? Escritos, cartas, pero no era el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy. Entonces ellos tomaban la palabra, las cartas, los pergaminos, y sobre eso era que ellos enseñaban. Ahí es donde empieza el evangelismo, porque Judá no evangeliza, porque sencillamente Judá no tenía la revelación del Mashiach y no había la orden para ellos de evangelizar, porque ellos no entendían de evangelismo. Por eso hasta el día de hoy Judá no evangeliza. Ellos dicen, eso es evangelizar, nosotros no tenemos por qué hacerlo, porque ellos no entienden la evangelización, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la revelación del Mashiach. Se dan cuenta que estamos caminando profundo, y todo eso lo necesitamos entender a la luz de Gálatas.
Entonces, del siglo I al siglo VI está la asamblea, ¿qué? Antigua. Están hasta aquí, ¿verdad? Luego vemos la asamblea medieval, que es del siglo VII al siglo XV. Y luego vemos la asamblea moderna de los siglos XVI al siglo XXI. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, cuando en el siglo XXI, y voy a decir mejor en el siglo XX, y si puedo decir en el siglo XVIII, se los voy a repetir. Cuando en el siglo XVIII los teólogos dijeron, las mujeres no pueden usar aretes, porque eso no es bíblico. Y no se pueden poner pantalón, porque la mujer no puede ponerse pantalón. Y el hombre no se puede poner falda. Pero si usted va al siglo VII y al siglo I, los hombres no usaban pantalón, usaban vestido de vestir, pues vestido así, de falda. Era cultural, era una cultura. Ellos no se vestían, en el siglo I no se vestían como el antiguo Medio Oriente, ni usaban las sandalias del antiguo Medio Oriente, amados. Y en el siglo XVI, los teólogos no usaban sandalias del siglo I, usaban zapatos. Mire, culturalmente tenemos que entrar ahí. Y en el siglo XVI, cuando usted ve el siglo XVI, la forma de vestir, de vestido negro, de gorrita negra, de todo lo negro, del chaleco negro y camisa blanca, fue cultural. Y eso fue por un mecanismo para diferenciarse de las demás gentiles. Entonces, esa era cultural. ¿Esa era el vestimenta del antiguo Medio Oriente? No. Entonces, y ahora, hoy, modernamente, entonces tengo que vestirme de sandalias, tengo que vestirme de traje del antiguo Medio Oriente para que yo me reconozca como la identidad de Israel. No. ¿Me hago entender? Tenemos que entender que la palabra sigue siendo la misma, pero culturalmente tenemos que ir a cada parte para entender la cultura de ese tiempo, histórica, geográfica, religiosamente. Entonces tenemos que la asamblea del primer siglo, todos digan, hacían Shabbat. Porque usted lo ve por la palabra de Adonai, que sí siguió el Shabbat. Como guardaban las fiestas, leían Torah y cumplían sus requerimientos espirituales como la asamblea de Adonai. Eso fue primer siglo. Baruch Hashem. O sea, nunca desapareció en ese tiempo. Esa no era la pelea que había en ese momento. En el siglo VII al XV es cuando aparece Constantino, y en el siglo VII al XV es cuando Constantino arregla de una manera impresionante lo que es el comienzo de la Iglesia Católica. Y entonces ahí es donde hay una asimilación de conceptos y de doctrinas que se tomaron, y se toma las epístolas de Pablo para hacer una doctrina teológica. En el siglo XV tenemos, en el siglo, perdón, 7 al 15 es todo lo que tiene que ver con Martín Lutero, perdón, en el Martín Lutero, y luego viene todo lo que es la Reforma y todo lo que tiene que ver con doctrina de la Reforma. ¿Se dan cuenta todo el proceso que ha tenido que vivir la iglesia primitiva desde su comienzo de lucha? Entonces vemos que la asamblea antigua, todos digan, la asamblea antigua, vamos a ubicarnos un momento primero en la asamblea antigua. ¿Cómo dije que era la asamblea antigua? El siglo I al VI. Entremos, ábrale un paréntesis a la asamblea antigua y ahí me voy a quedar. Primero hay una asamblea en expansión, o sea, es una predicación del evangelio puro. O sea, se estaba haciendo una predicación completo, pero aparte que era puro, teníamos infiltraciones. ¿Cuáles eran? A ver, repítame cuáles eran las infiltraciones porque necesito saber si me están entendiendo. ¿Cuáles eran las infiltraciones?
la casa del chamay que quería la circuncisión. Aquí teníamos sectas esclavizantes que querían esclavizarlos con doctrinas. Por acá teníamos celotes que querían venir con persecución a la asamblea. O sea, teníamos una cantidad de batallas espirituales en la expansión. O sea, se estaba predicando el evangelio, sí, pero ya en esa expansión ya había persecución de doctrina toraica. Vemos en la segunda, en esa expansión en el siglo II al III, supervivencia. Ahí hubo una persecución por sobrevivir. El que creyese en Torah moría como mártir. Fue el tiempo donde hubo tanta persecución a gente que peleó la batalla de Torah, de que peleó por las fiestas del Eterno, que peleó por el Shabbat y murieron como mártires. Y luego tenemos una asamblea de supremacía, donde empezaron a aparecer ciertas doctrinas que hasta el día de hoy tienen una tablilla grande en las denominaciones. Y aquí es donde usted se va a dar cuenta lo que hay en esa supremacía. Entonces, tenemos en esa supervivencia que hubo en ese tiempo los padres apostólicos. Entonces usted escucha a Policarpo, a Jerónimo, a ciertos padres apostólicos que aparecen allí y uno dice, pero es que esos eran los primeros padres apostólicos que hubieron, que defendieron la doctrina. Póngale mucho cuidado, porque eso no es así. Tenemos apologistas que vinieron con su propio pensamiento e interpretaron las escrituras como ellos creyeron que podían ser interpretadas. Y tenemos polemistas que polemizaron las enseñanzas y dijeron, a nosotros no nos parece como lo dice ahí. Posiblemente como lo dice ahí, no era como era. Hasta el día de hoy siguen siendo polemistas la gente. ¿Usted encuentra polemistas en su casa? Diga un amén. Gracias. Y tenemos teólogos que han estudiado la palabra, sí, que han pasado 100 libros, 20 libros y han escrito libros de teología sin el ruja de la Torah. Y entonces nos hemos dicho, tremendo teólogo. Y cuando uno le dice, pero guarda Torah. No, ese teólogo no puede guardar Torah, porque imagínense, es un teólogo. Ay, amigos. Los líderes de la iglesia durante el periodo de supervivencia, fue un periodo de una pelea por la verdad, por el emet. Muchos sacrificaron la unidad por el error y muchos sacrificaron el error por la unidad. Hoy estamos pagando las consecuencias. Hoy estamos pagando las consecuencias de ese tipo de enseñanza. Entonces, lo primero que sucedió en la congregación de la de la expansión fue las herejías contra el cristianismo, digámoslo de esa manera, aunque no me gusta decir cristianismo, porque nunca Pablo dijo yo soy cristiano. Nunca dijo esas palabras. A ellos los catalogaron como cristianos. Pablo nunca dijo yo soy cristiano, él dijo yo soy israelita. Pablo tenía una identidad perfectamente establecida. Entonces las herejías contra el cristianismo empezaron durante el siglo I y II. O sea, ya Pablo estaba vivo y Pablo estaba peleando contra la herejía. Lo que Pablo está haciendo en el libro de Gálatas es pelear contra la herejía. Era una pelea casada. Hasta el día de hoy, esa pelea está ahí, casada. A ver, Pastora Pili, ¿usted cree que hay herejes externos? Sí, señora, claro que sí. Pero hay herejes internos también. ¿Alguien está escuchando lo que yo estoy diciendo? Pastora, ¿usted alguna vez ha escuchado un hereje interno? Sí, señor, ¿cómo no? Yo he escuchado gente infiltrada internamente que me saca unas herejías que uno dice,
Oiga, mi hijo, no me diga que usted vino al estudio bíblico Maná, por lo que a mí me daría vergüenza que alguien dijera que usted pasó por las filas de estudio bíblico Maná. Herejías que se están diciendo internamente. Entonces voy a nombrarles herejes internos. Iban a la sinagoga, sí señora. Guardaban Shabbat, sí señora. Iban a las fiestas, sí señora. Pero estaban en herejía. Qué fácil es caer en una herejía. El primer hereje infiltrado internamente dentro de las filas de las sinagogas del primer siglo se llamaba el montanismo. Cualquiera que esté en Colombia dirá, ¿montañeros o montanismo? No, montanismo. Para que no se les olvide. Lo dije así para que no se les olvide. ¿Alguno de ustedes es de la sierra? En México, ¿cómo se le llama la sierra? La montaña. Así, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes es de la montaña? Para que no se le olvide. Comparen montanismo con montañero. Ustedes no van a olvidar eso. Pero usted no es montañero ni es montanismo. Montanismo es una herejía del primer siglo de sinagogas que habían en ese tiempo de gente infiltrada con tendencias milenarias y místicas, suscitada por Montano, natural de Frigia, Asia Menor, que anunció el próximo advenimiento del Machía y el descenso de la Santa Jerusalén y la instauración del reino milenario profetizado en el libro de Apocalipsis para ese tiempo. O sea, él dijo, esto se va a cumplir en este tiempo. Junto a sus discípulas, yo no sé por qué, siempre, yo no sé, o sea, la verdad es que me preocupa mucho eso, porque siempre que hay un hereje, hay dos mujeres ahí metidas. Yo no entiendo, o sea, uno dice, pastor, ¿cómo fue que le fueron las dos mujeres que se pelearon? ¿Antica y qué? Las dos mujeres que fueron discípulas de Pablo. Las dos mujeres se amaban. Entonces, si dos mujeres que se amen espiritualmente, se pueden odiar espiritualmente. Ya lo digo yo. Entonces, esas dos discípulas, ¿verdad? Prisca y Maximila, predicaron una rigurosa moral, prohibiendo las segundas nupcias y el placer y los adornos y los aretes y la filosofía. Diga conmigo, ¿será que el montanismo se le metió a las iglesias del día de hoy y le prohíben a las mujeres ponerse en aretes y ponerse en pantalón y una moral pero tremenda? Pero estaban enseñando herejías del primer siglo. ¿Sé qué? Segodia y Evodia y Sintique. Un día voy a predicar sobre ellas dos. Entonces vemos que entraron en una filosofía de moralista la mujer. La mujer no puede predicar. El montanismo enseñó eso en esa herejía. La mujer no se puede parar. La mujer no puede decir nada. La mujer esto y la mujer lo otro y la mujer aquello. Era una herejía que se levantó en las sinagogas del primer siglo. Según los discípulos de Prisca, Yeshua se le apareció en forma de mujer. Hasta el día de hoy, ¿a usted no le parece que esa fórmula está aquí en el montanismo, en una secta llamada Creciendo en Gracia? El hombre dijo que él era Jesucristo. Nos mandó a tatuar a todos. Y luego se murió. Según la mujer, él reencarnó en ella, que es la esposa. Y la esposa ahora es Jesucristo. La herejía. Miren de dónde todo empieza a formularse dentro de las filas. Cuando ella fue excomulgada, exclamó, yo no soy un lobo, soy la palabra, el espíritu y el poder. Una herejía en el primer siglo que nació dentro de interna. Por eso es tan peligroso cuando una mujer empieza a decir, es que a mí Dios me dijo, y es que a mí me habló,
Y es que a mí, y yo me empiezo a erizar. No es que Adonai no hable, él habla. Pero a mí me vienes con la palabra de Adonai. Porque si no, es peligrosísimo un desvío espiritual. Yo conocí una persona, yo sé que hay una persona escuchándome este testimonio. Yo conocí una persona que me dijo, Dios me dijo que estaba embarazada. Ella creyó eso y psicológicamente ella hacía que su estómago creciera como si estuviera embarazada. Me dijo, son gemelos. Yo me la miré y le dije, ¿tú fuiste al médico? Me dijo, no, porque Dios me dijo que no fuera al médico. Ajá, Dios te dijo eso. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tú estás mal. ¿Qué problema? 8 meses, 9 meses y me dijo. Luego me dijeron, no, es que ella dice que Dios le dijo que el embarazo de ella iba a ser mucho más tiempo. Oh, sí. Le ganó pues a todas las otras mujeres. Y eso creó una herejía. Y de eso esa mujer quedó traumatizada. ¿Sabes por qué? Porque 2 mujeres se le acercaron a ella y le confirmaron y le dijeron, sí, tú estás embarazada. Esas 2 mujeres le alimentaron todo el proceso espiritual y no hubo alguien que le corrigiera verdaderamente. Esta herejía fue acogida rápidamente en distintos estratos de la sociedad, los cuales se organizaron en comunidades y realizaron una propaganda muy activa entre los cristianos del primer siglo. Entonces esta herejía empezó a crecer en la profetisa, en la mujer Jezabel, porque el espíritu de Jezabel se levanta muy rápido en una sinagoga, en una congregación. Es rapidito que se puede levantar un espíritu de Jezabel. ¿Alguien está aquí? Luego viene la segunda, noviciano. Noviciano estaba internamente dentro de la quejilá del primer siglo en expansión. Fue un sacerdote teólogo, y quiero aclarar por qué la palabra teólogo es diferente en la palabra de Adonai, porque estudia la palabra sin Torah. ¿Entendiste lo que dije, cierto? Ese era un escritor de la quejilá occidental y él fue de los primeros en utilizar el latín y creó la teología. Al hijo lo concibe como inferior al padre, el de la Trinate. O sea, ahí empieza en la sinagoga del primer siglo a salir lo que es la doctrina de la Trinidad y devalúa a Yeshua como a segundo nivel. Y esa doctrina, se la voy a explicar más claramente, destaca también el de civis judaicis sobre los alimentos judaicos y reclama que definitivamente lo que es la comida kosher no existe. ¿Quién la sacó? Noviciano. ¿Dónde? Internamente en la quejilá dijo, la comida kosher no es necesaria. Eso se llama civis judaicis, o sea, no se deje judaizar y hace que en la sinagoga del primer siglo, donde ellos ejecutaban sus doctrinas, se aparten de la Torah y de la comida kosher, porque lo llamaban judaizar. Por eso es que hasta nuestros días nosotros cuando nosotros nos dicen, hermanos, hay que comer kosher porque la Torah nos envía, esta doctrina de noviciano llega a la casa de un moderno evangelista, profeta, maestro, y dice, no te dejes judaizar porque la palabra dice, y entonces saca la doctrina de noviciano. ¿Alguien está aquí, cierto? ¿Cuál fue la primera doctrina que pueden sacar? Acuérdense que le acabo de decir, pero cómo se le olvida tan rápido, el montanismo. Entonces, la doctrina del montanismo es la doctrina de lo que la mujer y de que la mujer no puede hacer, la moralista, ¿verdad? Es la doctrina moralista y está basada en filosofías y en artes y en mileniales de doctrinas erróneas para ese tiempo.
Y luego viene la del noviciano, que empieza lo que es la doctrina de la Trinidad y degrada la supremacía de Yeshua, y luego invierte el tiempo en enseñar en contra de todo lo que tenga que ver la comida kosher y todo lo que tenga que ver con Israel o la Torá, mejor dicho. Son dos movimientos, crecieron rápidamente. Posiblemente desaparecieron en cuanto a, no se volvió a hablar del movimiento noviciano ni del montanismo, pero su incidencia quedó hasta nuestros días. ¿O no? Claro. ¿Cuándo a ti te enseñaron cuando tú recibiste a Yeshua que no podías comer cerdo o que debías de comer kosher? No, a ti te dijeron, te dieron una placa que dice, salvo con licencia para pecar. Puedes comer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes vivir como quieras. Gracia, la gracia te cubre todo. Luego tenemos, entonces son las internas, ¿verdad? Pero por fuera tenemos 5 movimientos externos que vinieron a jugar parte de la enseñanza de Torah. Por eso Gálatas capítulo 4, todos otra vez, necesito que lo vean. Gálatas capítulo 4, Pablo está diciéndoles, por favor, ciertamente en otro tiempo, 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Adonai, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Adonai, o más bien siendo conocidos por Adonai, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a ser débiles y pobres rudimentos y a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días de los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. Entonces los eruditos de esta palabra que estoy leyendo sacaron las próximas doctrinas. Y estos son fuera o sea, ya no están dentro de la sinagoga, esto ahora se está moviendo fuera del concepto de la sinagoga. Primero, ebionismo. ¿Alguna vez haya escuchado esto? ¿No? Bienvenido a Torah. Este nombre es derivado del hebreo que se llama ebión, que significa el pobre a los pobres. Es un término patrístico que hace referencia a una o varias sectas judeocristianas que existieron durante el cristianismo primitivo. Veían a Yeshua como el Mashiach, pero manteniendo una cristología baja. Es decir, afirmaban que Yeshua era el Mashiach, pero rechazaban su preexistencia. A ver, hasta el día de hoy, ese ebonismo, llámelo hoy en día, lo voy a decir, aunque me cueste, llámelo hoy en día mesiánicos. ¿Sabías que el ebonismo no cree que Yeshua haya preexistido? Lo mismo que piensa lo que es el mesiánico. Piensa que Yeshua no es preexistente. Simplemente es el Mashiach que nació de una virgen, del espermatozoide de José, y tienen toda una cantidad de citas bíblicas para demostrar su ebonismo. Y pueden convencer al que sea tonto, perdón la expresión. Sí, porque tengo que aclarar. Porque un estudiante de Torah, de estudio bíblico maná, jamás, espero yo, que no sacrifiquen la verdad por la unidad. Entonces, el ebonismo es lo que se levantó exteriormente a la Kehilá del primer siglo. En la Kehilá del primer siglo se guardaba Shabbat, se guardaban las fiestas, se leía Torah en Mashiach, claro. Por favor, era la Kehilá del primer siglo. Allá estaba Judá ortodoxa y aquí estaba la Kehilá del primer siglo. Siguiendo en Israel, claro que sí.
Afuera estaba el ebonismo que dijeron, sí, nosotros sí creemos que Yeshua murió en la cruz del Calvario, pero no vamos a creer que era Adonai Eloheinu. Vamos a decir que sí, murió en la cruz del Calvario y todo lo que quieran, pero nunca fue preexistente. Y esa doctrina hasta el día de hoy funciona. Muy interesante, ¿no les parece? Por eso nosotros no somos mesiánicos en el sentido de creer que estamos en una denominación mesiánica. Por favor, hermanos, en el retorno no me hablen de denominaciones. En el retorno nosotros vamos a Israel y en Israel es Yeshua. Nosotros no nos podemos encarrilar en el camino de una denominación porque caemos en otra denominación más. Ya hay 45,000, no creemos una nueva. Amén. El hemonismo insistía en la necesidad de seguir ritos y leyes judías, Por eso nosotros tenemos que muchas cosas que se vienen trabajando dentro de las fiestas del Eterno, viene del hemonismo. O sea, hacemos esto, ¿verdad? ¿Cómo qué, Pastora Pili? Entonces, en los ritos hacemos ciertos aspectos de los sidur, de lo que se viene haciendo, de ritos, pero sin el Machía. Y de pronto ponemos al Machía como ahí en medio de la mitad. Nos adornamos, nos ponemos muchos adornos, muchas cositas, y de pronto la mujer necesita que le pongan algo en la cabeza para sentir que sí es más santa que sí, porque es que hemonismo. Nosotros tenemos identidad en el Machía. Claro, hay actos que se tienen que honrar sobremanera, como cuál. El Shema es una orden de Adonai, en donde los cubrimos completamente porque es honra para nuestro Abba. Pero yo no necesito vestirme todo el tiempo de esa manera para salir al mercado. Yo represento al Machía. Entonces dice que ese bonismo insistía en que una persona para poderse convertir se circuncidaba. Volvemos a lo mismo de lo que Pablo está peleando. Prohibía lo que era la comida kasher y los hemonistas solo utilizaban los evangelios de los hebreos, reverenciaban a Santiago y rechazaban a Pablo. O sea, había ciertos libros que leían y ciertos libros que no les parecía su punto de vista doctrinal, bíblico, como hoy en día. Hoy en día hay gente que dice, yo solo leo el Nuevo Testamento, porque es que la verdad es que el Antiguo ya pasó. Ah, sí, ¿y tú recoges diezmos en tu iglesia? Ah, sí. Ah, ¿y de dónde las vas a recoger si eso está en el Antiguo Testamento? Ah, no, yo solo hago el Nuevo Testamento. ¿Y tú haces la mesa del Señor? Ah, sí, claro que sí. Pero si eso no viene en el Nuevo Testamento, eso viene del Antiguo Testamento, de la Tanakh. ¿Por qué vas a...? Ah, y yo celebro las primicias. ¿Ah, sí? Venga para acá. ¿Y cómo así que celebrar las primicias si las primicias vienen de la Tanakh, de las fiestas del Eterno? ¿Y celebran las otras? Ah, no, porque estas ya pasaron. Pero las primicias no. Ah, no, las primicias no. Lo que nos conviene, ¿no? Sacrificamos el error. Entonces, y luego viene la tercera secta, que es exterior, que es el gnosticismo. Estos son varios grupos que enfatizan el conocimiento espiritual del gnosis, mentalidad, por encima de las enseñanzas y las tradiciones ortodoxas de la autoridad eclesiástica de la palabra de Adonai. Esto que estoy hablando del gnosticismo está muy metido hoy en las denominaciones, muy metido en la denominación, música gnóstica, tambores gnósticos, los jóvenes moviéndose de una forma rarísima en la música gnóstica. Si usted se da cuenta, hasta en los púlpitos
el vestuario está cambiando gnósticamente. Ustedes se cuenta que pocos pastores hoy en día en los púlpitos están predicando de una manera, digámoslo, en su vestuario. Noten los cambios que han habido en sus vestuarios. Muy, pero muy diferente. No sé si puedo ahondar en eso y puedo tocar susceptibilidades, pero como yo toco susceptibilidades, mejor se las voy a tocar. El gnosticismo, según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio del Mashiach, sino que se salvan mediante la gnosis. Por eso el gnosticismo está muy metido en una denominación pentecostal. Es gnosis. No tienen nada de conocimiento en la palabra. ¿Sabías que se llegó a demostrar que la mayoría de gente en congregaciones pentecostales no conocen la palabra de Adonai? Conocen el movimiento muy pentecostal, pero es que confundimos el pentecostalismo con el Ruja HaKodesh, con los dones del Espíritu Santo. Entonces el gnosis trabaja la mente del ser humano para dominar las masas. ¿Alguien está aquí para escuchar lo que estoy diciendo? ¿No creen? No creían el gnosticismo no cree más en la salvación en el Mashiach. Le voy a decir una persona gnóstica. Duela la que le duela. Por allá en Dallas hay un pastor que tiene unos libros muy famosos y tiene un estadio gigante de gente, ¿verdad? Y ese varón predica gnosis y los libros de él son los más vendidos en el mundo entero. Y predica gnosis, en la gnosis. A él le hicieron una pregunta: ¿usted cree que Jesús hace el camino? Y dijo: no lo sé, yo no puedo predicar eso. ¿Por qué? No lo puede predicar porque no es una predicación de sana doctrina, pero creemos que son parte del cuerpo de Mashiach. El gnosticismo se mezcla sincretismo en creencias orientales. Por eso tenemos congregaciones con creencias orientales, con ideas filosóficas griegas. Por eso nosotros tenemos la entrada de todo el pensamiento de Platón dentro de las congregaciones de hoy en día. Y de allí tenemos el gnosticismo, y el gnosticismo, por eso es tan importante conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. El gnosticismo es todo lo que tiene que ver con Valentín, todo lo que tiene que ver con el 31 de octubre, todo lo que tiene que ver con todo lo que son paganos, porque el gnosticismo trae una filosofía griega. El gnosticismo trae a María, llámela guadalupana, llámela la María de los cielos, llámela María Auxiliadora, llámela como usted quiera. El gnosticismo trae una religiosidad griega, del panteón de los griegos, Pablo lo está diciendo: se van a volver a ustedes a dejar esclavizar cuando Mashiach los hizo libres. Van a dejar que les vengan a colocar meses de gnosticismo, o sea, equinoccios. Y entonces los predicadores teólogos dijeron: está hablando de las fiestas del Eterno. No estaba hablando de las fiestas del Eterno. Nunca Pablo peleó contra las fiestas del Eterno. Nunca peleó con la circuncisión. Vea, le voy a demostrar que Pablo no peleó contra la circuncisión. Venga conmigo para que usted vea que no lo peleó. Él predicaba de circuncisión, pero cuando se haya convertido, cuando haya guardado Torah y entienda qué es lo que tiene que hacer. Antes no. Miren lo que dice Gálatas 5:11. Léalo. Necesito que lo lea. Gálatas 5:11. No me mire, léalo. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, aquí dice que no la está predicando. Yo predico la circuncisión porque padezco persecución todavía. Yo estoy predicando circuncisión. ¿Lo predico? Sí. ¿Dónde Pablo no predicó circuncisión? El gnosticismo quiere quitar la verdad. Los gnósticos escribieron libros.
Hoy tengo gente infiltrada que como es tan cabeza dura, está leyendo libros gnósticos. Ah, porque es que yo quiero saber todo. Sí, venga, mire a ver qué es lo que está haciendo. El gnosticismo está trayendo el evangelio de Tomás. Lo tienen como un evangelio. Nunca podemos entender, nunca podemos empezar a leer cosas de gnosticismo sin antes estar preparados porque nos mueven el piso. Ah, no, a mí no me mueven el piso. Ay, no me digas. Y el gnosticismo nos trajo libros apócrifos en el Nuevo Testamento, que son los libros de un apócrifo de Juan, que trata acerca de cosas de Yeshua, como cuál. El Código de Da Vinci, que dice que Yeshua se casó con María Magdalena y que de ahí en adelante la sangre se fue guardando porque la realeza quedó ahí metida. Eso lo trajo el gnosticismo en un evangelio, comillas, gnóstico. Por eso tenemos hoy gente creyendo que sí existe el que Yeshua, esa blasfemia, esa herejía de que Yeshua se haya casado con María Magdalena. Vea la película de Da Vinci para que la entienda ahora, en este tiempo, porque Roma está metido ahí. El gnosticismo, los académicos han reconocido la influencia de fuentes tales como en el gnosticismo hay judaísmo helénico. Pastora, ¿qué es eso? Los que se asimilaron en la tiempo de Hanukkah para los tiempos de los macabeos. Ellos traían cábala y se les metió la cábala allí. Y por eso nosotros tenemos hoy menorás con cábalas. Eso es tan delicado. Mire, yo sí se les voy a decir así suavecitamente. Hay que saber qué es lo que compramos. Tenemos en el gnosticismo, en el judaísmo helénico, se metieron una cantidad de conceptos que son el zoroastrismo, que tiene que ver con todo lo que son consultas de dioses. El gnosticismo trajo el platonismo y algunos han notado posibles vínculos con el budismo, que es una cosa terrible, amados, y el hinduismo. Es importante notar la cuarta actitud que vino externo a la quejilá del primero, segundo y tercero y cuarto hasta llegar a nuestros días y sigue caminando, es el moniqueísmo. Diga moni, para que se acuerden. Moniqueísmo es el nombre que recibe la religión universalista, fundada por el sabio persa Maní, quien decía ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad. Eso siempre ha existido. Yo soy el último profeta, el único profeta, como si Adonai no tuviera remanentes. El maniqueísmo es la comunidad maniquea, se divide en dos grupos. Los elegidos, en latín, elicti, que pasaban tiempos en oración y practicaban el celibato y eran vegetarianos. Nosotros tenemos hoy en día infiltraciones de vegetarianismo en nuestras congregaciones. Es que yo soy vegetariano. Ah, usted no es cristiano. O sea, usted no es creyente. No, soy creyente vegetariano. Ah, usted es creyente vegetariano. Uy, qué doctrina tan rara. ¿Se dan cuenta que a nosotros nos contestan cosas raras la gente? El maniqueísmo, tras su muerte, según la teología, creían en la encarnación. Sí, el maniqueísmo. Sí. Los oyentes del latín, auditores, debían de servir a los elegidos y podían contraer el matrimonio a su muerte y esperaban reencarnarse en los elegidos. Por eso nosotros tenemos, acuérdense que son sectas helenizadas. ¿Se acuerdan que le estoy diciendo? Miren, el maniqueísmo está metido en la casa de Judá. Ellos creen en la reencarnación. Ellos dicen, tú vas a reencarnar de nuevo porque tienes que venir en varias reencarnaciones. Por eso es tan delicado leer literatura judío ortodoxa sin entendimiento espiritual.
porque ellos creen en la reencarnación. ¿Me oyeron eso? Y la palabra de Adonai que dice la reencarnación. Por eso que una sola vez que los hombres mueran y después el juicio. Una sola vez, no dice que van a morir varias veces, dice una sola vez y después el juicio. Importante, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos aquí, empezamos a entender qué fue lo que pasó en el judaísmo del segundo, en el judaísmo primitivo, no es en el judaísmo primitivo, en la Quejilá del primer siglo. Seguidores del Mashiach, de Torah, siguiendo Torah, ¿sí o no? Guardando Shabbat, guardando las fiestas, caminando en el camino. Sí había circuncisión, se creía en la circuncisión, pero Pablo enseñó, primero tienen que entender a Mashiach, entrar y ser injertados en Mashiach, empezar a ser purificados, pasan a ese proceso de Brit Milá y siguen el camino de Torah. Eso se llama la casa de Efraín volviendo a su identidad. Pero luego tenemos la casa de Efraín dentro de la sinagoga con cualquier cantidad de puntos de vista teológicos. Y luego en el 345, las sinagogas de ese siglo que ya estaban siendo perseguidas, comienza toda esa infiltración, tanto interna como externa, y en 1765 sale la reforma. 345 viene la persecución de Roma y las cruzadas en el nombre de Jesús. Y aquel que no quería convertirse al catolicismo era acribillado por Roma, lo de la Inquisición. Y luego viene en 1765, 1700, lo que es, 1500, perdón, lo que es la reforma con Martín Lutero, que no era para defender al pueblo de Israel ni la Torá, los llamaba cerdos. Todo el que creyera en Torá los llamaban cerdos, los judíos cerdos. No era porque ellos estuvieran, la reforma nunca defendió la Torá, nunca la defendió. Simplemente defendió ciertos aspectos neotestamentarios que Roma estaba cometiendo. Por eso se llaman los hermanos apartados. Entonces, cuando los hermanos apartados, les parece ahora que Roma se está portando bien, entonces los hermanos apartados vuelven a su casa. ¿A dónde vuelven los hermanos? ¿A Israel? Ellos no están retornando a Israel, porque ellos nunca han entendido Israel. ¿Ellos a dónde retornan? A su casa. ¿Y cuál es su casa? Roma. No es Israel. No es Israel. Entonces, hermanos, voy a concluir aquí. Necesito que ustedes, esta clase que estoy teniendo y estas clases que estoy teniendo, hay un módulo completo del libro de Gálatas ahora para estudiar. La semana entrante, si Adonai me permite, me da salud y licencia, tocaré las 5 preguntas del libro de Gálatas con las cuales todo el mundo discute a la luz de las escrituras. Pero yo ya no voy a dar el concepto cultural, ni histórico, ni las sectas, ni aquí, ni las sectas que querían esclavizar. Yo ya no voy a dar todos esos conceptos. Yo ya he tomado 8 capítulos para enseñar todo esto. Ahora voy a contestar las 5 preguntas esenciales del libro de Gálatas para luego empezar todo el proceso de estudio del libro de Gálatas. Ustedes, no yo ya lo estudié. Ahora ustedes lo tienen que estudiar porque si no, a ustedes los van a acribillar con el mismo libro de Gálatas y ese mismo libro de Gálatas es quienes la gente les va a caer encima y va a decir, aquí dice esto. Y usted tiene que pelear esa verdad ahora escrituralmente. A ver, vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra. He querido trabajar este tema sencillamente, Padre, porque son demasiadas cosas las que hay aquí. Pero las he querido traer a esta forma, Padre, para que nos demos cuenta lo que fue la iglesia primitiva peleando por Torah. Padre, estamos en el retorno
y en el retorno a la casa de Israel, no a Roma. Ayúdanos, Padre. Esaú va para Roma, yo voy para Israel, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Uy, me acabas de decir algo tremendo, mi rey soberano. Esaú va para Roma porque Esaú, Herodiano. Nosotros vamos para Israel. Padre, no permitas que nos desviemos del camino de nuestra identidad. Padre, ayúdanos a hacer identidad en el Mashiach, para que no perdamos de vista la esencia de tu palabra. En el poderoso nombre de Yeshua te pedimos perdón públicamente por las veces que nos desviamos para Roma. Ayúdanos a seguir en nuestro camino y a vivir un evangelio completo. En el poderoso nombre de Yeshua, Baruch Hashem, amén. Bueno, bendito sea el Eterno. Baruch Hashem. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.